Pablo, ¿quién era? Parte 1. En esta serie de videos, haremos un gran intento por tratar de comprender analíticamente al autoproclamado apóstol Pablo, una figura legendaria en el establecimiento del cristianismo. Analizaremos su legado y su duradero impacto que alcanza hasta la vida social, religiosa e incluso política de nuestros días. Pero antes de adentrarnos de lleno en la enigmática vida de Pablo y su misión escatológica, teología filosófica que estudia el destino último del ser humano y el universo, es importante establecer un fondo de base a nivel científico. Este fondo tiene que ver con las enfermedades mentales. El avance científico, tecnológico y médico de los últimos 2 siglos ha ayudado a los humanos no solo a comprender sino también a resolver muchas de las incidencias, enigmas y misterios del pasado que eran completamente desconocidos. Por ejemplo, la vida en el primer siglo estaba llena de ignorancia en diferentes campos, sobre todo en lo relacionado con las enfermedades mentales y sus acompañantes supersticiones y mitos. Enfermedades variadas y en particular, enfermedades de tipo psiquiátrico, mental o psicológico, eran atribuidas a la influencia de demonios o, en el otro lado de la moneda, a la intervención divina. En la antigüedad, lo que hoy conocemos como trastornos mentales se relacionaba con causas sobrenaturales. Las culturas más primitivas atribuían esos trastornos a posesiones demoníacas u otras fuerzas cósmicas y, en las culturas más complejas, a dioses. ¿Quién en el primer siglo, y aún antes, podía realizar un diagnóstico preciso de condiciones que eran desconocidas y que solo hoy están bien comprendidas y establecidas científicamente? Hablamos del desorden bipolar, condiciones psicópatas, el trastorno obsesivo-compulsivo, el estrés postraumático, la epilepsia o la esquizofrenia. ¿Quién podía realizar un diagnóstico preciso de esas condiciones en el primer siglo? Nadie. Psiquiatría. Sin embargo, gracias al entendimiento psiquiátrico moderno y al avance científico, hoy se pueden diagnosticar esas enfermedades. Hasta se han publicado artículos relacionados incluso con la psiquiatría y la Biblia. Algunos de esos artículos han sido publicados en la acreditada Revista Británica de Psiquiatría, evaluando una serie de textos antiguos de la tradición judía y cristiana. Esos artículos ofrecen reflexiones que identifican discursos, experiencias, creencias o comportamientos indicativos de un trastorno mental. Ya sea trastorno mental por parte del autor del texto, o de una persona o personas a las que se hace referencia en el texto. Aparte de los trastornos psiquiátricos, los sueños también influían en las personas. Por la falta de conocimiento, se vivía bajo el temor de lo que esos sueños podrían implicar para el detrimento del individuo. Hasta en nuestro día, muchas personas parecen tener ideas y temores similares sobre los sueños. También personas siguen confundiendo condiciones como, por ejemplo, la llamada parálisis del sueño. La parálisis del sueño es una sensación de estar consciente y, al mismo tiempo, incapaz de moverse. Esta condición médica es atribuida, por ignorancia, particularmente en círculos religiosos, a la presencia de un demonio que está impidiendo a la persona su movilización voluntaria. A lo largo de los siglos,
los síntomas de la parálisis del sueño se han descrito de muchas maneras y, a menudo, se han atribuido a una presencia malvada, demonios nocturnos, como la vieja bruja en Romeo y Julieta de Shakespeare, e incluso a secuestradores o agentes extraterrestres. Muchas culturas a lo largo de la historia han tenido leyendas de sombrías criaturas malvadas que, en la noche, aterrorizan a los humanos indefensos. La gente ha buscado durante mucho tiempo explicaciones para esta misteriosa parálisis del sueño y los sentimientos de terror que la acompañan. Hoy está demostrado que es una condición médica que puede ser tratada. Una organización del Reino Unido dedicada a proporcionar una plataforma para pacientes, cuidadores y familiares, y proveer información sobre la esquizofrenia a todos los que viven con ella, afirma lo siguiente: la religión y la espiritualidad juegan un papel importante en las experiencias esquizofrénicas de muchas personas. Para algunas personas, los delirios religiosos o el pensamiento irracional intenso basado en la religión pueden ser un componente de sus síntomas. Por ejemplo, pueden creer que han sido enviados por Dios para convertirse en un gran profeta. En nuestro día, diferentes personas afirman haber experimentado lo que suele llamarse experiencias de encuentro cercano. Sí, la esquizofrenia es una enfermedad, entre otras, que afecta la forma en que funciona la mente. Pablo y las enfermedades mentales. Después de haber considerado científicamente asuntos relacionados con las enfermedades mentales en el pasado y la ignorancia de esas condiciones psiquiátricas a través de la historia, hablemos ahora de Pablo. Preguntamos, ¿es posible que el llamado apóstol Pablo sufriera alguna enfermedad mental? Suena escandaloso, probablemente pienses eso, pero ¿por qué hacemos esta pregunta? No es la primera vez que surgen preguntas de este tipo acerca de Pablo, sus visiones y sus experiencias. Diferentes expertos han presentado varios análisis y razonamientos al respecto. Al analizar los escritos de Pablo y al captar sus visiones, sus controversias con otros cristianos, sus ataques a otros cristianos que no compartían sus puntos de vista y que, según él, enseñaban doctrinas falsas, sus extremos estados de ánimo, su maldecir a oponentes y hasta desear que se castren, su oposición a los demás apóstoles poniendo en duda la integridad de ellos, sus contradicciones, incluso con algunas de las enseñanzas de Jesús y de Santiago, como se va a explicar más adelante, y captar la insistencia de Pablo en su deseo de dominar y controlar el movimiento temprano de los seguidores de Jesús, no sería sabio descartar la idea de que Pablo fuera afligido por alguna enfermedad mental como, por ejemplo, la esquizofrenia, o quizás algún otro delirio religioso. ¿Podría ser una posibilidad? Que se castren. Te animamos a que consideres, con mente abierta, los pasajes y razonamientos que vamos a presentar en esta serie de videos. Tú llegarás, lógicamente, a tus propias conclusiones. Hablemos de Pablo y sus visiones. Comencemos leyendo algunas de las expresiones de Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículos del 2 al 4, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículos del 7 al 9, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Ahora razona sobre las expresiones,
hasta el tercer cielo, llevado al paraíso, oí cosas increíbles, mensajero de Satanás para atormentarme. Adicionalmente considera la expresión, en 3 ocasiones, y él me dijo, expresiones que parecen indicar una conversación continua cara a cara con Jesús. Nota, muchas personas que sufren enfermedades mentales, como la esquizofrenia, experimentan visiones e imaginaciones similares. Creen estar en un estado de éxtasis que les permite, por un lado, ver a personas muertas y, por otro lado, ver a Dios, a ángeles, demonios, a vírgenes y otros santos eclesiásticos y recibir manifestaciones divinas o de otras fuentes, según ellos. Uno de los efectos que muchos esquizofrénicos experimentan es oír una voz que les habla regularmente. Algunos de estos pacientes hasta mantienen, según ellos, una conversación con la voz que les habla. Hablemos ahora de Pablo y sus extremos estados de ánimo. Se debe considerar también el estado de ánimo de Pablo, según lo expresa en sus cartas. Su estado de ánimo abarca toda una gama, desde el éxtasis hasta las lágrimas de tristeza, lo que sugiere marcados cambios de humor. Aquí mencionamos algunos ejemplos de su variante estado de ánimo. Segunda a los Corintios 3 versículo 18, así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, expresión de éxtasis. Segunda a los Corintios 2 versículo 14, así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume, expresión de éxtasis. Segunda a los Corintios 2 versículo 3 y 4, por eso les escribí como lo hice, para que, cuando llegue, no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente, todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes, expresión de tristeza y angustia. Podemos afirmar que Pablo, según lo que él mismo expresó, experimentó una gran cantidad de sublimes experiencias perceptivas, visuales y auditivas, como ya se ha mencionado. Esas experiencias se asemejan a alucinaciones grandiosas con contenido de pensamiento delirante. Pablo manifestó gran preocupación con los malos espíritus, lo que se asemeja a la paranoia. Estas características pueden ocurrir juntas, en asociación con condiciones psicóticas primarias y asociadas con trastornos del estado de ánimo. De hecho, ese tipo de experiencias no son exclusivas de Pablo, pues estudios psiquiátricos de ciertos pasajes en la Biblia, como en el caso del profeta Ezequiel en particular, han propuesto y postulado que se pueden detectar signos y síntomas de trastorno mental. Signos que incluyen estado de ánimo deprimido, euforia, incumplimiento de las normas sociales, impulsividad, irritabilidad, celos y agresión. Se debe agregar que es reconocido como algunas personas que poseen habilidades especiales y destrezas particulares, como producir grandes elementos narrativos e incluso comprensión elevada de asuntos científicos y matemáticos, etc., pueden ser víctimas de ciertas aflicciones mentales. Atención. Este canal solo presenta información pertinente disponible en nuestro día, pero no tomamos posición alguna, sino que ofrecemos posibilidades para que personas pensadoras puedan considerarlas y razonarlas, si así lo desean. Definitivamente habrá detractores respecto a lo presentado aquí concerniente a Pablo. Posiblemente se presente el argumento de que todo eso le ocurrió a Pablo porque estaba dirigido, o inspirado, por su Dios y bajo el poder del Espíritu Santo.
Pero cualquier detractor tiene que hacerle frente al hecho de que, si en realidad Pablo recibió sus dichos bajo una inspiración infalible, no podría, lógicamente, enseñar errores. Así que solo un error sería suficiente para derrumbar ese razonamiento, ¿no es cierto? Sin embargo, errores y falsas doctrinas sí fueron parte de la enseñanza de Pablo. Terminemos esta primera parte con lo que Pablo, falsamente, enseñó y de lo que estaba seguro respecto al regreso de Jesús. Pablo estaba seguro y enseñó que ese regreso iba a ocurrir durante su vida. Así lo expresó en el siguiente texto. Primera carta a los Tesalonicenses 4:15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Sí, Pablo pensaba estar vivo cuando ocurriera el regreso de Jesús. Esa teología resultó ser falsa. Pero así enseñó a los que seguían sus doctrinas. Aprovechamos este momento para enfatizar que la primera carta a los tesalonicenses es el primer documento oficial de todas las escrituras del canon del Nuevo Testamento. En otras palabras, es la primera documentación de las creencias bíblicas del movimiento mesiánico paulino. Escritos iniciales que ya contenían falsedades. Pablo era un judío apocalíptico, junto con los demás grupos judíos e individuos de la época, que creían en las doctrinas apocalípticas que fueron desarrolladas progresivamente por los eruditos judíos después del regreso del cautiverio en Babilonia. La parte primordial de esas doctrinas llegó a ser la seguridad de que el Dios hebreo estaba a punto de intervenir en los asuntos humanos y finalmente liberar al pueblo judío de la opresión que por tanto tiempo estaban experimentando bajo la pesada mano de los gobiernos paganos. Pablo pensaba que el fin del sufrimiento judío y el fin de la era y el establecimiento de un reino por parte del Dios hebreo era algo que iba a producirse en aquella época, en sus días. Ese reino sería establecido por la inminente intervención de Cristo. La verdadera preocupación de Pablo y su movimiento solo se centraba en el significado y la venida de Cristo. Pablo y su movimiento no se interesaban en el Jesús histórico. Pablo ni siquiera menciona en sus cartas los hechos del ministerio de Jesús. En la segunda parte de esta serie, indagaremos más a fondo la posibilidad de que Pablo padeciera de una enfermedad mental o psiquiátrica. También abordaremos sus discrepancias con los apóstoles y contradicciones con sus propios dichos y con ciertas enseñanzas de Jesús y de otros cristianos. Analizaremos sus cualidades positivas y sus marcados defectos.